Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y hoy tenemos un nuevo proyecto a realizar. Estamos contentos porque estoy tan seguro que tú estás aprendiendo y que tú le estás prestando atención a todos estos tutoriales que te van a ayudar a mejorar, a buscar una herramienta de trabajo, a aprender a una nueva actividad, a buscar la forma de cómo emprender de nuevo. Y este es tu canal que te va a ayudar a guiarte para que tú tomes el buen camino, porque de verdad tengo 2 años conociendo la costura, este nuevo mundo, y me apasiona porque es la creatividad. Y todo lo que tiene que ver con la creatividad me apasiona. Me da esa buena energía, me da esa alegría y me pone a fabricar muchísimas cosas en mi cabeza. Y bueno, y decidí crear este canal para compartirlo contigo, para que tú aprendas este proceso. Pero antes que vea el tutorial, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Omar Enrique París, así de fácil, Omar Enrique de París. Ahí vamos a tener nuestra comunidad donde nos vamos a apoyar, donde nos vamos a orientar y donde vamos a buscar las grandes herramientas que se encuentran aquí en Francia, esas grandes ideas que nacen de aquí para yo expresarla, realizarla y crearla para ustedes, para que ustedes aprendan así como yo también estoy aprendiendo contigo. A continuación, vean el tutorial y por favor déjame un comentario, coméntame, dale me gusta porque es una gran ayuda para mí. A continuación, el video. Comenzamos. Hoy vamos a realizar este tutorial paso a paso de esta t-shirt oversize. Mira esta tela transparente negra aquí en Sacré-Cœur. Es una belleza. Comencemos. Y lo primero que vamos a hacer es estirar la tela, doblarla y luego de doblarla organizarla, que eso es lo más importante. Y llegamos primero con nuestra amiga la tijera y encontramos próximamente nuestro patrón en nuestro sitio web que estamos trabajando para que ustedes tengan todo el material de todas mis creaciones. Aquí les presento el patrón, cómo se van a montar y comencemos a trabajar. Omar Enrique, le sacamos el aire a la tela para que quede bien. Colocamos el patrón porque tenemos la tela doblada y medimos. Nos queda excelente y llegaron las amigas las pesas. Y comenzamos a recortar con mucha delicadeza. Este proceso es muy importante porque estamos recortando nuestra t-shirt. Así como suena. Bueno, aquí vamos poco a poco. Recortamos las mangas de la t-shirt oversize y justamente aquí en el doble cortamos un poquitico para tener nuestro centro. Igualmente aquí vamos a recortar un poquitico. Y llegó el momento de nuestras amigas las pinzas porque vamos a unir las dos piezas, tanto la parte de adelante como la parte de atrás de la t-shirt. Así como lo estás viendo en el video, colocamos las pinzas para que no se nos mueva la tela y colocamos toda nuestra motivación porque así tienes que quedarte las pinzas para luego pasar con la overlock. Estamos uniendo por donde pasamos las pinzas con mucha delicadeza para continuar trabajando con nuestras amigas las pinzas y estamos uniendo lo que es la parte de la manga. Entonces colocamos las pinzas y estamos uniendo las mangas de tanto el lado derecho como el lado izquierdo, así como lo estás visualizando en el video, para luego pasar la overlock. La overlock la vamos a pasar por donde pasamos las pinzas, que ya estaríamos uniendo las dos mangas de nuestra t-shirt oversize. Tomamos el tiempo y cosemos, exactamente como lo estás visualizando. Les recuerdo que estos videos están especialmente dirigidos a todas aquellas personas que están emprendiendo, que están comenzando desde cero. Ese es el objetivo de nuestro canal, ayudar a aquellas personas que no tienen el conocimiento, así como yo que estoy buscando la forma de aprender, y te quiero dar truco. Este truco es que donde aquí la parte de abajo, donde está la parte del sobaco, donde uno le da el violín, bueno, ahí mismo yo dejo un poquito más de hilo y lo que hago es unir con un nudito para que no se me mueva la costura y luego colocar las pinzas y pasar la costura. Pero ¿sabes qué? Me ayuda mucho porque la tela no se me mueve y por ahí vas a pasar la costura.
Ahora bueno, vamos a comenzar a coser por donde colocamos las pinzas con mucha delicadeza. Vamos cosiendo. Acuérdate que aquí no se te va a mover porque le hicimos un nudo, entonces no va a coincidir costura con costura y eso va a quedar excelente. Y llegó el momento de colocar nuestro cuello, pero te quiero invitar para que visualices nuestro primer video donde te enseño a tomar las medidas de cómo se realiza un cuello, ¿verdad? Es el mismo proceso, pero aquí te lo voy a explicar poco a poco, pero allá en el otro video están las medidas. Luego que tenemos el rectángulo, tomamos el centro de nuestro cuello, ¿ve? Mira cómo se ve, ahí ya lo tengo todo armado para colocarle las pinzas, ¿no? Es un rectángulo que tenemos y lo vamos a unir con nuestro cuello. Eso sí, tomamos nuestro tiempo con mucha paciencia, estiramos un poquito para que se visualice así como lo estás viendo y vamos a pasar nuestra overlock. Vamos a pasar por donde colocamos, mejor dicho, nuestras pinzas y estamos uniendo el cuello. Por eso es muy importante que veas ese video donde te explico paso a paso cómo se crea el cuello para que lo visualices mejor. Pero aquí te lo hice de una forma más avanzada, más acelerada para que lo aprendas visualmente. Y estamos realizando nuestro pespunte. Y esto lo que queda es bello lo que queda cuando uno realiza este pespunte porque estamos uniendo el cuello, la etiqueta y así tiene que quedarte. Falta poco para terminar nuestro proyecto de nuestra t-shirt oversize y vamos a colocar lo que es la parte del ruedo, pero quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Omar Enrique París, suscribirte, dale me gusta, dime, expresa todo lo que sientes porque para mí es una gran ayuda. Y bueno, aquí lo que hice fue medir 2 centímetros, ¿verdad? Y coloqué nuestra amiga lo que son las pinzas, tanto se lo hice en la parte de abajo como en la parte de las mangas. Mido 2 centímetros y coloco las pinzas. Mido 2 centímetros y coloco las pinzas. Y las pinzas me van a ayudar a que la tela se mantengan firme y ahí segura, como siempre, así como lo estás visualizando en este momento. Pero quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y mira cómo está quedando este proyecto. Este proyecto lo que está quedando es excelente, mira, qué bello, de verdad. Yo estoy contento que tú estás aprendiendo como yo también estoy aprendiendo y vamos a trabajar en este momento con nuestra amiga, la collaretera. Vamos a pasar la collaretera por todo lo que es la parte de abajo. Quitamos las pinzas y pasamos la collaretera. Quitamos las pinzas, cosemos y así vamos con nuestro proyecto de t-shirt oversize. Aquí aceleramos el proceso y tomamos nuestro tiempo, quitamos las pinzas y vamos cosiendo y nos montamos arriba de la costura, ¿no? Y hacemos unos nuditos para asegurar que nuestro ruedo se va a mantener siempre en el mismo lugar. Siempre yo le agrego mi nudo al final, a pesar que monte la costura, monte la costura, hago mi nudo así. De verdad, este es un truco que me encanta porque sé que a veces tú tienes una t-shirt y se te va como que quitando la costura y entonces no te queda bien. Entonces mejor es asegurar nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro proyecto de vida. Continuamos ahora, lo que vamos a hacer es recortar con nuestra super mega tijera que la adoro porque tiene la punta redonda y como estoy trabajando con una tela malla, no se me va a pasar y voy a destruir mi proyecto. Tomo el tiempo, voy cosiendo, voy limpiando, poquito a poco y acelero el proceso para ganar tiempo porque ya estamos al final de nuestro proyecto y
Así es que te quedó tu proyecto de nuestra T-Shirt Oversize construido y creado por Omar Enrique. De verdad, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Gracias por tu comentario. Muchísimas gracias por suscribirte en mi canal de YouTube. Estoy agradecido, muy agradecido de que forme parte de mi familia, de nuestra comunidad, de esa comunidad que estamos construyendo con mucho amor, porque cuando tú haces las cosas con amor, se siente esa motivación, se siente esa alegría, porque ese es nuestro objetivo. Y recuerde que estos videos están creados para aquellas personas que están comenzando, que no saben el manejo de patrón, no tienen idea cómo es, porque así es que comencé yo y así es que nosotros vamos a avanzar, porque la idea es que aprendamos juntos. Se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.